muchísimo gusto, Berenice, Miguel Ángel. Aquí estamos con mucho gusto celebrando este primer volumen de una biblioteca de alrededor de 14 volúmenes que irán saliendo cada año. Y muchas gracias. También está Ramón Grosfoguel, también editor, sociólogo, militante, activo de distintos movimientos del sur global y un editor de este panorama de las ciencias sociales. Ramón, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos celebrando esta obra póstuma de Enrique Dussel que tiene muchas novedades. Tiene muchas novedades. Vamos a compartir para la audiencia un poco de estas novedades y de los detalles de esta colección. Doctora Katia Colmenares, pues ¿en qué consiste la biblioteca Enrique Dussel? Nos decía 14 volúmenes, uno por año, publicándose uno por año. ¿Cómo se hizo esta selección del primer título que ya tenemos? Sí, específicamente este volumen es un texto que el doctor Dussel estuvo trabajando desde el 2016 hasta el 2021 y consiste en una revisión de su propia obra en torno al tema de la modernidad, que es un tema que él estuvo trabajando a lo largo de toda su vida. En realidad está presente en casi todos los volúmenes de su obra como tal. Él se dio cuenta que la modernidad pues era el proyecto civilizatorio que había causado pues tantas consecuencias negativas para la humanidad, digamos la crisis climática que vivimos hoy día, el capitalismo moderno es también otro de esos efectos, y alrededor de su obra él estuvo trabajando este tema, tratando de explicitar en qué consiste este proyecto civilizatorio de muerte. Y hoy en día, después de una obra, después de haber trabajado el tema desde distintas aristas, desde distintos puntos de vista, pues produce esta obra a modo de hacer una revisión, a modo de sentar finalmente pues una postura después de todas estas investigaciones, y tenemos un volumen realmente muy valioso porque él va a sus obras principales y va revisando, se va corrigiendo también, va puntualizando y va mostrando la complejidad de este proyecto civilizatorio que bueno, tiene muchos niveles y muchas maneras de presentarse. Digamos, para decirlo como de manera muy puntual, él trabaja en esta obra el fundamento de la modernidad. El fundamento de la modernidad, Ramón Grosfoguel, ¿qué decir? ¿Cuál es para ti el peso de este primer título de la biblioteca Enrique Dussel? Pues mira, esta biblioteca está siendo publicada por la editorial ACAL en la colección Interpares, de la cual yo soy codirector. Y este fundamento de la modernidad es la colonialidad, es el racismo, es la expansión colonial europea. Es una parte que queda oculta y que en las versiones eurocéntricas de la modernidad se celebra como un proyecto emancipatorio, pero en realidad para el 90% de la humanidad y para el sur global, la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte, destructivo de la vida humana y vida no humana. Sí, esta manera de traer a la actualidad a Dussel, Katia, ¿qué significó? ¿Qué es lo que un autor como él reescribe, corrige, pensando que una escritura académica está conformada por todo el aparato informativo, de notas, de comentarios, de lecturas? ¿Cómo entendemos esta reescritura de la obra de Dussel? Si es que se puede hablar de reescritura, ¿verdad? Sí, mira, la obra de Enrique Dussel yo la pondría el día de hoy como una de las filosofías más importantes del mundo, no solamente del sur global. Hay un filósofo muy famoso, Hegel, que decía que la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Y este tiempo, el siglo XXI, nos llega con crisis muy importantes que está enfrentando la humanidad,
Estamos realmente a segundos, según lo indica el reloj del Apocalipsis, a segundos de la destrucción de la humanidad, con una posible tercera guerra mundial en puerta. Pero también estamos enfrentando una crisis climática que pues hoy día comienza ya a pasar factura a la humanidad. Hay muchos lugares del mundo en donde ya no es posible reproducir la vida por falta de agua, por falta de condiciones, de la fertilidad del suelo. En fin, estamos hoy día atravesando problemas que son de gran envergadura y que ponen en riesgo la vida de la humanidad como tal. La filosofía de Enrique Dussel en ese sentido es una filosofía para este tiempo apocalíptico, porque precisamente pone en situación no solamente un diagnóstico de qué es lo que ha pasado en los últimos 500 años, cómo hemos llegado a este punto, sino que también nos da luces sobre cómo continuar, cómo hacer una reconstrucción, digamos, de las posibilidades ante la crisis que estamos viviendo. Entonces, es un filósofo fundamental, yo diría que habría que traducirlo todavía más, no obstante que ha sido traducido en más de 8 idiomas, pero yo creo que su voz tiene que seguir resonando. Él se ocupó mucho, y aquí quiero yo resaltar el papel del Dr. Grossfogel, que lo hizo contactar con muchos filósofos y movimientos sociales y populares en distintos lugares del mundo, en donde Dussel empezó a tener incidencia, diálogo y apoyar procesos políticos, y su filosofía comenzó a enraizarse en muchos lugares. Y esto me parece muy importante porque hay como una gran fertilidad en su pensamiento. Hay víctimas ahora sí que en todos lugares del mundo. Estamos hoy viviendo realmente una situación muy compleja, en donde los pueblos son los grandes excluidos frente a un 1% que sigue pues reproduciéndose a costa de la humanidad. Y el doctor Dussel, junto al doctor Grossfogel, pues hizo una labor militante que yo quiero resaltar, porque Dussel no solamente es un gran filósofo de talla mundial, que tuvo diálogos con los filósofos más importantes del norte global también, ¿no? Y estuvo en las principales universidades del mundo, sino que también estuvo militando, haciendo trabajo con los pueblos, y él decía siempre que esos espacios con los pueblos pues eran los más importantes, en donde realmente se medía el pensamiento y la pertinencia de lo que uno estaba trabajando. Lo que uno genera como investigación, Ramón, es un tema que para muchos investigadores es una forma de imposición. Digamos que las formas de citar, la construcción del objeto de estudio, todos estos problemas que en muchas conversaciones él planteó, ¿cómo se sitúa? Pienso en las bibliografías obligatorias del norte global, porque hay quien decide qué bibliotecas se estructuran y cómo y qué autores forman parte de los patrimonios estudiantiles en los posgrados en estas universidades. ¿Cómo es esta lucha, ¿no? Pensando, no sé, pienso en algo muy anecdótico como la visita de los bibliotecarios estadounidenses a la Feria Libre de Guadalajara y las ofertas que reciben. Muchas de esas ofertas están también marcadas y tamizadas por los deseos de los profesores más anglosajones de las universidades norteamericanas y anglosajonas. ¿Cómo entender la obra de Lippel en esos contextos? Bueno, así es. En primer lugar, tenemos que entender que hay una jerarquía epistémica a nivel global, una jerarquía de las estructuras de conocimiento, de la producción de conocimiento, donde se privilegian hombres blancos occidentales de 5 países. Se privilegia un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y un italiano. De vez en cuando aparece un holandés, un sueco, pero en general son hombres occidentales de 5 países los que dominan el canon de pensamiento de todas las disciplinas sin excepción. Esto se constituye una base epistémica que yo la nombro como racismo, sexismo epistémico, porque si estamos leyendo hombres, solamente hombres, que ni siquiera las mujeres de los 5 países, estamos hablando de una estructura de conocimiento sexista.
Si estamos hablando de hombres occidentales de 5 países, estamos hablando de una estructura racista. Entonces, el racismo-sexismo epistémico es hegemónico a escala global. El sistema universitario que tenemos a escala global es una copia al carbón de esos procesos de las universidades occidentalizadas del norte global. Y nosotros lo que hacemos es imitar, y por tanto cuando entramos a un aula, por ejemplo, en sociología, estamos leyendo los mismos 5 tipos de los 5 países occidentales. No importa si estás en Dakar, en Ciudad de México, si estás en Beijing, si estás en Nueva Delhi, si estás en París, Nueva York o Londres. O sea, es una estructura global, que es colonial, que es racista y que es sexista, y que llega allí como parte de la expansión colonial europea, porque esto es una cosa reciente en la historia de la humanidad. Las civilizaciones que destruyeron con la expansión colonial europea, ninguna tenía allí como estructura fundante de sus instituciones de educación superior hombres occidentales de 5 países. Eso es una cosa, vamos, eso es una aberración en primer lugar, porque es como si el resto de la humanidad no pensara los mismos problemas, ¿no? Y además es una estructura de dominación colonial en el plano de la colonización mental, epistémica y espiritual del mundo. Porque si nosotros lo que leemos son hombres occidentales de 5 países que han pensado los problemas de esos 5 países, pero que no han pensado los problemas del resto de la humanidad, estamos en una estructura de dominación colonial que genera mentalidades eurocéntricas a escala global. No importa si usted es africano, latinoamericano, caribeño o asiático. Si nosotros pasamos por ese túnel de la universidad occidentalizada en cualquier país del mundo, llegamos al otro lado con una mentalidad totalmente eurocéntrica. La obra de Dussel, filosófica, es una respuesta contundente a esa estructura que también tiene una violencia simbólica muy fuerte, porque toda su obra fue pensada como una crítica al pensamiento eurocéntrico. Dussel no era anti-europeo, era anti-eurocéntrico, que es otra cosa. Era crítico del helenocentrismo y del eurocentrismo. Entonces es una filosofía producida desde América Latina, pero es una filosofía con alcance universal, global, porque tiene allí todos los conceptos, las categorías para hacer un pensamiento crítico desde el sur global. Yo siempre digo que lo que fue Hegel para el eurocentrismo es la obra de Enrique Dussel para el pensamiento descolonial del sur global. La obra de Dussel trasciende fronteras, trasciende continentes. Es una obra útil para todos los pueblos en su lucha de liberación. En esa obra, ¿con quién dialoga Enrique Dussel o con quién dialogó Enrique Dussel? Bueno, claro, estoy pensando en otros relevantes personajes del pensamiento latinoamericano como Bolívar Echeverría, más hacia nuestros tiempos como Rita Segato. ¿Con quién dialoga Katia Colmenares? Y pensando que tenemos que explicar o que comentar o hacer estos comentarios para una audiencia no especializada, tal vez algún estudiante de licenciatura, de alguna de las muchas licenciaturas, o no estudiante de licenciatura, sino simplemente un joven. ¿Cómo le explicamos esos puentes? ¿Cómo le explicamos a Dussel? ¿Cómo explicamos qué es o qué fue la teoría de la liberación, por ejemplo? ¿Y con quién dialogó y dialoga todavía? Trascendiendo la muerte física, ¿con quién todavía dialoga Dussel? Katia, por favor. Sí, mira, a lo largo de toda su vida, realmente Dussel dialogó con toda la tradición occidental. En este libro hay ciertamente diálogos puntuales. Aparece precisamente Bolívar Echeverría como un autor con el cual él está pensando. Hay también algunos textos en donde dialoga con el doctor Ramón Grossfogel, con, ¿cómo se llama el filósofo árabe? Taha Abdel Rahman. Taha Abdel Rahman.
Es decir, dialoga con distintos filósofos y pensadores, pero con la idea de hacer inteligible que este proyecto civilizatorio que lleva 500 años, no solamente como una realidad histórica, sino que también lleva 500 años como discurso, como teoría, porque la modernidad, él dice, es edad del mundo, es realidad concreta, es una narrativa, es una retórica, es un tipo de subjetividad. Entonces hay que ir como analizando en este sentido cada uno de los aspectos de la modernidad. Si quisiéramos decir así en pocas palabras lo que es la filosofía de la liberación, pues yo diría que es un pensamiento pensado desde las víctimas, los excluidos, los oprimidos de cualquier sistema, para poder afirmar la vida más allá de esos sistemas de dominación. Dussel decía que la víctima te da un lugar privilegiado, es un lugar privilegiado desde donde se puede ver de manera clara cuáles son los puntos que hay que superar de un sistema dado. Las víctimas son como el dolor del sistema, así como nosotros tenemos, ¿no? Cuando algo nos duele, el dolor es como una alarma que nos indica que hay algo en nuestro organismo que está mal y que tenemos que atenderlo. Hay algo que está poniendo en peligro nuestra vida. Ese es el dolor. Las víctimas son el dolor del sistema, son indicadores que nos dicen que algo no está funcionando, que tenemos que atenderlo. Entonces, él decía, si nosotros atendemos esos dolores, si nosotros atendemos las necesidades, las negatividades de las víctimas, excluidos y oprimidos, vamos a poder superar esos sistemas de dominación. A veces necesitamos simplemente cambiar alguna cosa y necesitamos hacer una reforma. A veces los problemas son más de fondo y necesitamos replantearnos por completo el sistema y hacer una refundamentación. Y a veces tenemos simplemente que construir un sistema nuevo. Y entonces viene el momento de la transformación o de la revolución incluso, en donde será necesario avanzar a la construcción completamente otra de un sistema en donde se ponga de relieve las necesidades de una determinada comunidad para construir algo que atienda a esas necesidades. Entonces, la filosofía de la liberación es un pensamiento crítico, desde las víctimas, desde los oprimidos y los excluidos, para poder atender y reproducir la vida de todos, de la naturaleza, de la comunidad política y de las futuras generaciones. Gracias, Ramón Grossfogel, doctor. Pues en el mismo sentido del comentario de la doctora Katia, ¿qué hacer? ¿Qué caminos críticos transitar? ¿Cuál es la propuesta o las propuestas que hay que destacar en esta mañana del doctor Enrique Dussel para desmontar esas injusticias, esos caminos de la colonialidad que están al centro de la modernidad? ¿Qué hay que decir? Sí, para Enrique de alguna manera fusionó en su filosofía de liberación con el tema de la descolonización. La filosofía de liberación como una filosofía descolonizadora que contribuya a liberarnos de esas opresiones, dominaciones y explotaciones que produce el sistema de la modernidad capitalista occidental. Ese sistema civilizatorio es el que está en cuestión y el pensamiento de Dussel enfatiza sobre todo el tema de descolonizarnos de las formas de ser y estar en el mundo, las formas de pensar, de las estructuras de dominación y explotación de ese sistema. Y para eso hay que tomarse en serio el pensamiento crítico que se produce desde las víctimas de ese sistema, que son los que ven las debilidades, los huecos que tiene ese sistema, que son los que pueden ver y anotar las contradicciones del sistema. Pero sobre todo él está enfatizando el pensamiento crítico que se produce
desde las víctimas, no cualquier pensamiento, porque sabemos que el éxito de este sistema es hacer que los que están abajo piensen como los que están arriba. Pero él enfatizaba mucho ese pensamiento crítico que nace de esas grietas del sistema, de esa exterioridad del sistema. Es lo que tenemos que prestarle atención, porque ahí están las categorías que nos van a servir para superar este sistema. Sí, y hay un tema también, no sé, vimos los últimos años de vida de Luis Villoro,